portada del día de hoy de El Correo. Ampay descuartizador. Venezolano cae en Tumbes, delatado por tatuaje y cicatriz. Portada del Trome del día de hoy. Guasón iba a fugar a Tumbes. Hoy la gente mira de costado a los venezolanos y dice que hay mafias de toda índole y que a la hora de la hora los venezolanos han traído los peores delincuentes y que terminen hasta descuartizando gente. Obvio que ha crecido la xenofobia, por razones seguramente entendibles en el Populorum, la cual vamos a conversar con Paulina Fachin. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Hola, Philip. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, sí, lo primero que hay que decirle al Perú es que aunque nosotros directamente no seamos responsables, estamos apenados con el país por estos delincuentes y le pedimos disculpas porque este país lo que ha hecho con los venezolanos es recibirlos solidariamente. Muchos de mis compatriotas han obtenido la posibilidad de poder trabajar en este país, de poder mantener a sus familias, de poder, pues digamos, tener una calidad de vida, poder alimentarse, porque recordemos que los venezolanos estamos huyendo de Venezuela por una crisis humanitaria, no es porque queremos. Y una de las cosas por las cuales habíamos salido de Venezuela, muchísimos venezolanos, principalmente antes de estos 2 años que han sido de crisis humanitaria tan severa, justamente ha sido huyendo de la violencia criminal que impera en Venezuela. A ver, en Venezuela la situación económica es horrible, la situación de derechos humanos es atroz, pero como tú bien dices, parte de la desgracia hace que se incremente, al haber hambre, la delincuencia. Pero hemos visto que la delincuencia venezolana acá en el Perú es feroz. Este tema de los descuartizamientos, de las mafias, hace pensar que tienen un poder devastador. Pero claro, si hablamos de estadísticas, han entrado 850.000, el 0.25% de 850.000 son 4.000 personas. O sea, el punto 125 son 2.000 personas. Entonces, claro, 2.000 tipos matando gente, raqueteando, estafando, acogotando, le dan miedo a cualquiera, pero claro, son los venecos, los malditos de Maracaibo, los malditos de Valencia, los asesinos de tal. ¿Qué cosa se puede hacer para frenar esto, entendiendo que ya el gobierno ha puesto una vis y tal? ¿Qué sugieres tú desde la óptica venezolana para que un poco limpien su imagen y nosotros nos limpiemos de esta gente que ha venido a hacer el daño? Bueno, lo primero que debo decir con mucha responsabilidad es que nosotros teníamos alertando muchísimo tiempo de que en Venezuela había gente que era criminal y que el Estado debía poner algunos anillos de seguridad, entre ellos, por ejemplo, que recibiera a los venezolanos con el pasaporte vencido o vigente y no con la cédula de identidad, por ejemplo, que es un documento de fácil falsificación. ¿Por qué? Porque, bueno, estos ciudadanos lo que hacen es, o mejor dicho, estos delincuentes, porque hay que llamarlos como corresponde, lo que hacen es perjudicarnos doblemente a la comunidad venezolana, porque también nosotros somos objeto de esta violencia, tenemos un temor terrible porque sabemos de lo que son capaces de hacer, porque venimos de Venezuela, pero adicionalmente nos ha desprestigiado frente a nuestros hermanos peruanos. Nosotros hemos venido haciendo, y otra cosa que quiero hacer referencia es 2 cosas particulares. El año pasado, en junio del 2018, se publicó una encuesta internacional donde Venezuela se ubicaba en el primer país más peligroso sobre Afganistán, que es un país que está en guerra. Y hay otra referencia que hay que hacer, que es que la directora de la ministra de Penitenciarías de Venezuela, la señora Iris Varela, el mes de julio, ahorita, liberó a 45.000 presos en Venezuela. Esto es información pública, esto se hizo público, y le dijo, señores, váyanse. ¿A dónde se van a ir, Philip? A Colombia, a Ecuador, a Perú, y algunos se quedarán en Venezuela, pero justamente este tipo de personas es las que tenemos que filtrar. Nosotros estamos llevando adelante desde hace algún tiempo campañas positivas con un hashtag que se llama Los Buenos Somos Más. Algunas cosas han salido en los medios de comunicación, como limpiar puentes, etcétera, etcétera. Nosotros estamos preocupados. Vamos para atrás. Yo creo que este es un error número 1 del Estado peruano. Tuvimos a PPK, que se quiso hacer un líder latinoamericano en contra del chavismo, ¿no es cierto? Y en contra del madurismo,
para ganarse loas internacionales. Entonces, entre las cosas que hizo positiva fue criticarlos, que duda cabe, oponerse a ellos, pedir la intervención de la OEA, todo lo que ustedes ya saben que pueden hacer diplomáticamente hablando. Pero al abrir las fronteras sin restricción alguna, sin un certificado de antecedentes penal, ya no te digo visa, no te digo pasaporte, porque supuestamente los países de la comunidad andina pueden entrar con el DNI. Sí. Pero si ni siquiera piden el certificado de antecedentes, viene lo que viene. Ahora, en las teorías de la conspiración, la gente dice que no es cierto que Maduro nos ha mandado a lo peorcito de Venezuela. De repente es verdad, de repente es mentira. Pero lo que sí es cierto es que tanto Colombia como Ecuador tienen mejores filtros que nosotros. Al Perú han llegado más fácil. Y digamos las cosas también claras. Estando ustedes en una situación económica muy mala y nosotros en una mejor situación económica, evidentemente acá hay más que robar. Y como nuestra policía no es tan buena como la policía colombiana o la policía ecuatoriana, acá hay plata y facilidades para robar. Suena horrible decirlo, pero este es un mejor mercado para los delincuentes. Mira, Felipe, yo ahí difiero un poco. A ver. Y te voy a decir una cosa también que quiero decirlo públicamente. El día de ayer tuvimos una mesa de trabajo maravillosa que tratamos el tema de la migración venezolana y la seguridad del Estado, donde participó, fue en el Congreso de la República y participaron los congresistas Jorge del Castillo y Luz Salgado, un representante de migraciones, un representante de la DIRINCRI, estuvo un representante de los medios de comunicación y diversos líderes de la comunidad venezolana, porque estamos preocupados por la situación, queremos coayudar y creemos que esta situación nos malpone frente a nuestros hermanos peruanos. El tema está, Philip, yo no creo que la policía del Perú sea mala. Yo creo que ha hecho su trabajo y ha atrapado, por ejemplo, el Tren de Aragua, cuando los sujetos los atrapó antes que cometieran el delito en Plaza Lima Norte. Es decir, hicieron un trabajo preventivo y de seguimiento y de inteligencia policial importante. Yo lo que creo es que lo que está pasando es que en el Perú, que venía siendo un país bastante seguro, aunque muchas veces los limeños y los peruanos sientan que no es así, no están acostumbrados a este tipo de crímenes. No, yo me refiero a lo siguiente. Y a este tipo de conductas criminales. La economía colombiana es más próspera que la peruana y ellos tienen mucho mejor organización y presupuesto policíaco. Igual me refiero a la economía ecuatoriana, estaba más ordenada y entre las cosas buenas que hizo Correa, le metió mucha ejecución presupuestaria y están mejor equipados. No estoy diciendo que sean malos de malas personas, digo, la seguridad ciudadana en el Perú no se da abasto porque, por dar un ejemplo, hay un déficit de 40.000 policías. Hay déficit de, 20.000 motos de policías. Las comerciales en el Perú pues no tienen ni teléfono. A eso me refería con que la policía peruana, repito, esto lo estoy entrecomillando, le da más facilidades a los venezolanos para hacer crímenes. Mira lo que ha pasado con que vienen y se meten en hostales, tienen teléfonos, raquetean. Esto de los descuartizamientos todavía no nos cala a nosotros como... Es terrible, es cruel, es aterrorizador, o sea, es una situación terrible. Y la otra cosa que también creo que es importante decirlo, que es que los dos sujetos, que son dos delincuentes, el asesino venezolano y los habían expulsado y salen los videos del ministro del Interior en todo este acto que se hizo con el presidente Vizcarra y después reingresan. Entonces, o sea, la policía hizo su trabajo de expulsarlo y después reingresan. Entonces, ¿cómo están reingresando los delincuentes? A ver, vamos a ir a una pausa agradeciendo a Finca Bonita por estar ahí para seguir hablando de este tema. Nos han hecho llegar un video de una venezolana que es captada infraganti entrando al Perú hasta con armas. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de videos se hacen virales y la gente dice los venezolanos malos, los venezolanos así, que los venezolanos así. O sea, primero era el tema que nos quitan la chamba, ¿correcto? Porque vinieron y evidentemente comenzaron a hacer trabajos. En Compupala, por dar un ejemplo, tenemos muchos venezolanos que no le hacen daño a nadie, ¿no es cierto? Y después está el tema que hacen taxi y después hacen el tema de que las chicas son muy bonitas y que son muy amables. Entonces, la bronca lo comienzan a tener por temas cotidianos. Pero ya la cosa se exponencia y se pone peor cuando se vuelven delincuentes algunos de ellos. Entonces, evidentemente crece la xenofobia. A ver, Paulina, estábamos conversando y me envían por el WhatsApp un video. Este es un video de una venezolana que es interceptada en un control migratorio. Hasta donde yo puedo colegir y entender es la entrada a Colombia.
Pero claro, cuando esto lo pasen y se vuelva viral, van a decir esto es en Tumbes. Entonces van a decir, las venezolanas traen pistolas entre los sostenes, ¿no es cierto? Porque los venezolanos así son, porque como ya hay un tema, un clima hostil para con ustedes, por razones o por sin razones, cuando uno ve esto de acá dice, ok, perfecto, yo que soy racional, está haciendo esta señora un delito, ¿cómo es que la chaparon a ella y no chapan a los otros? Veamos el tema y después vamos a ver si es que esto realmente es en el Perú o si realmente en la frontera peruano-ecuatoriana, por dar un ejemplo, hay un buen control migratorio. Veamos. Dentro escondido. No, yo tengo una faja porque me hice una lipo. ¿Una lipo? No, pero la verdad, yo te voy a decir la verdad. Tengo unas cosas aquí que no son legales. ¿Qué traes? No revólver. ¿Lo puedes sacar voluntariamente? Ahora se me encuentra encantado. Bueno, aquí podemos evidenciar que la señora Lizeth trae 04 revólveres escondidos en la parte de tórax, en el pecho, dejando así como constancia 4 armas de fuego. A ver, la señora dice, tengo una faja, que me he hecho la lipo y traigo unas cosas que no son legales, pero no saca celulares, no saca baterías, no saca cámara de RGM, no saca pañales o no saca medicina. Saca 4 revólveres de las cangallas. Y muy probablemente esto, Paulina, ni sea actual, ni sea de la frontera Perú. Es Colombia, es Colombia. Pero el daño está y la realidad está. Si hay venezolanos malos que están trayendo estas armas, también deben haber acá en el Perú gente que ha entrado así. Claro, y una de las personas implicadas, por ejemplo, la mujer que está implicada en los hechos terribles de San Martín de Porras, hoy justamente se hizo público que habría sido funcionaria de la policía bolivariana en Venezuela. Ya, bueno. Entonces, tenemos de todo un poco. Lo importante es siempre entender que los buenos somos más, que los venezolanos buenos estamos tratando de hacer las cosas bien, venir a trabajar, venir a luchar, y que no estamos en Perú porque queremos, sino porque estamos sometidos a una crisis humanitaria que esperamos que termine lo más pronto posible. Ese es nuestro gran sueño y tú siempre me has escuchado decirlo. Pero mientras tanto tenemos que ocuparnos. Y nos estamos tratando de ocupar con mesas de trabajo y el llamado es a que el Estado ponga en práctica y despliegue toda la seguridad que tengan que desplegar del Estado y que a los delincuentes le caiga todo el peso de la ley. A ver, como tú ya tienes tiempo acá en el Perú, yo soy pues un enemigo frontal de la mesa de trabajo, del foro, del congreso, de la ponencia, porque a mí me parece una pérdida de tiempo, con el cariño y respeto que le tengo a ti o al congresista Jorge del Castillo, o a la Letona, o a la Chacón, que todos queremos democracia, paz y bien. Pero tienen que hacer su chamba. Tenemos a un generalazo, como el general Morán, de ministro del Interior. Pero ¿cómo es que entran estos venezolanos, los sacan y vuelven a entrar? O sea, el control para votarlos tiene que ser uno, y para que no vuelvan a entrar tiene que ser otro, y no pueden entrar estas armas ilegales en estas manos. Entiendo que tú has hecho el ejercicio de salir y entrar por la frontera Perú, norte, por la frontera con Ecuador. ¿Cómo te fue? ¿Qué tan riguroso fue el control para que tú salgas del Perú e ingreses al Perú? Tú no tienes ni faja ni tienes pistolas en el cuerpo. Pero ¿qué hubiera pasado si las hubieras tenido? La verdad que le hubiese podido pasarla de Ecuador a Perú y de Perú a Ecuador. Yo en julio estuve en Tumbes viendo la situación. Yo veo temas como activista de derechos humanos, principalmente de los niños. Hay una cantidad importante de niños caminantes ahí. Están en el CEBAF. Fui a ver los servicios de la Cruz Roja, de ACNUR y lo que están haciendo allí. Y estaba en compañía de una madre
de la Iglesia Católica y me dice, vamos a Ecuador que necesito hacer unas diligencias. Y andamos, mira, Philip, normal en un carro de la iglesia. Y yo crucé en la frontera Perú-Ecuador y en ningún momento a mí me pidieron documentos en la carretera. Llegamos a Ecuador, hicimos las compras que teníamos que hacer. No te pidieron ni pasaporte venezolano. Ni carnet de extranjería, nada. Nada, o sea, tú pasaste. No es que te escucharon el dejo, no es que porque eres rubia, ni que porque eres bonita. Pasaste y regresaste. Y en auto. Y yo me enteré que estaba en Ecuador simplemente por el anuncio. Ya, a ver. Porque yo nunca había estado en esa frontera. Y de retorno fue igual. O sea, ni los ecuatorianos ni los peruanos se están preocupando por tener un mínimo rigor migratorio. No, es una frontera muy fluida donde las personas van y vienen sin ningún inconveniente. Entonces, si la pregunta es si yo, que estaba en una acción humanitaria en compañía con las madres, está bien, pero que no nos estábamos escondiendo de ninguna manera, que íbamos con todos nuestros documentos legales, no nos detuvo ningún cuerpo de seguridad de ninguno de los dos países. Una de las cosas que yo criticaba es que el gobierno, desde el punto de vista fiscal, quiere hacer caja subiendo el impuesto selectivo al consumo a cigarrillos y a cerveza. Y decía, mire, si no hay rigor en control migratorio de la cerveza de los señores ecuatorianos, la paceña, que a mí no me gusta, ¿no? Pero igual, allá va y viene la cerveza y pasa por la famosa agua, porque no hay control. Pero como viene la cerveza, entran los electrodomésticos, entran los cigarros, entran los licores y tal. Y dije, si le sube mucho el precio a la cerveza peruana, la gente traerá esto, y cigarrillos, y trago y todo, de la muy conocida lugar de contrabando que es la frontera con Bolivia. Entonces, exactamente lo mismo iba a pasar con Ecuador. El problema es que en Ecuador no solamente entra pues el contrabando convencional, entra contrabando de armas. Tú has visto los arsenales que se han encontrado. Sí. Estos venezolanos, ¿dónde compran esas armas? ¿Cómo las traen? ¿De dónde las traen? Lo que hay que recordar también en Venezuela es que tuvimos una política de Estado, un régimen dictatorial donde armaba a los círculos bolivarianos, a los tupamaros, al grupo La Piedrita, entre otros tantos. Y esos grupos también hacen vida en Perú, en Ecuador y en Colombia, porque también han formado parte de esta diáspora de venezolanos. Yo no me quiero despedir sin antes reiterar mi agradecimiento al Perú y también reiterar que los buenos somos más. Y un ejemplo, por ejemplo, lo acabamos de tener en los Panamericanos con Juliana Bolívar, que le regaló una medalla al Perú y nos llena de orgullo y de alegría a los peruanos y a los venezolanos. Los dos jóvenes que acaban de presentar la prueba de medicina y que quedaron en el lugar 1 y lugar 2 eran venezolanos. Yo lo que quiero destacar es que los buenos somos más. Te cuento algo. Nosotros acá los martes tenemos un bloque económico que se llama El Sancochado de Chacho. Y estábamos hablando de algunas noticias medias raras que tienen que ver con la economía loca. Tú estás viendo que nosotros en el Perú estamos cayendo en un problema económico, ¿no es cierto? Que no está yendo bien la economía. Pero entre las cosas raras que marcaban estos índices económicos es que había subido el consumo de energía eléctrica y había subido el consumo de la cerveza. Y de algunas gaseosas. Para no hacerle la publicidad. Como en Compupalas, converso con todos los chiquillos que hagan Compupalas. Yo voy a hacer pues, de la Zulianita o de la cerveza, la otra cerveza. La Polar. La Polar. Y ahora hay un montón de sitios en donde venden esas cervezas. Pero igual los venezolanos han venido y ustedes toman mucho más cerveza que nosotros. ¿No es cierto? Entonces el consumo de la cerveza y las gaseosas ha subido. Uno de los fenómenos es el alto consumo de los venezolanos. Y el alquiler también. Hemos tenido una incidencia positiva en el arrendamiento y el ingreso del peruano por concepto de arrendamientos. El tema del consumo eléctrico. Claro, si han venido 850.000 venezolanos, evidentemente alquilan un local o alquilan un sitio para vivir y prenden la televisión. Y como ustedes eran un país mucho más rico que nosotros, están acostumbrados a consumir. ¿Tú sabes qué otra cosa no ha caído en el consumo? La comida venezolana es un petardo, ¿ya? Es un crimen. Lo que dirían erradicar en el mundo es la comida venezolana, porque la comida venezolana es... Philip, entonces. Perdón, me un momentito. La comida venezolana es la grasa, la fritura y las salsas. O sea, tú comes comida venezolana y le ponen 1 kilo de salsa a la comida. Pero esa es la comida de ustedes.
Ya, ustedes han llegado al paraíso de la comida chatarra en el Perú y ha incrementado el consumo, no solamente las arepas y eso, les encanta el Kentucky Fried Chicken, les encanta el taco, la hamburguesa, dicen qué barata la hamburguesa, y a todo le meten las salsas peruanas que ustedes no conocían. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, medio en broma, medio en serio? No todo es malo. No todo es malo. No todos los venezolanos son malos. Como no todos los peruanos que llegamos a Miami hace un montón de años eran malos. O sea, mis tíos, mi papá era ingeniero de petróleo, también llegaron hace 20, 30, 40, 50 años a quitarle la chamba a un ingeniero de petróleo venezolano. Te estoy hablando hace 30 años. Entonces, hay dos caras de Jano. La desgracia es que una gota de cianuro contamina un barril. Así es. Así es. Esa es la desgracia. Son 8 de la mañana con 52. Yendo a su tema. Yo ya varias veces converso contigo, con Nancy Arellano y tal, y digo, ¿sabes qué? Yo la única solución que veo es un dron, ¿no es cierto?, que mate a este tipo. Porque la verdad, a mí me da pena Leopoldo López, me da pena Guaidó, pero le faltan, como decimos los peruanos, 3 chelas para el Jonca. Estados Unidos iba a invadir y no invadió, y su crisis humanitaria, que supuestamente iba a ser el detonante de la democracia en Venezuela, y caía Maduro, no pasó nada. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿En qué quedó la resistencia democrática? Parece que se diluyó y que Maduro goza de buena salud. Mira, de ninguna manera. Lo que pasa es que tenemos dos cosas en contra en cuanto a la resistencia venezolana en estos momentos. Uno, que tenemos un pueblo que se desmaya de hambre. La gente se desmaya para salir a marchar como salíamos muchas veces. Sin embargo, esta semana hubo unas protestas muy fuertes que nuevamente fueron atacadas por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, porque yo no les puedo decir Policía Bolivariana o Guardia Nacional de Venezuela porque no representan al pueblo venezolano, donde los maestros reclamaban un salario justo. Recordemos que el salario mensual hoy en día en Venezuela es de $2 mensuales. De esta semana, estoy hablando, eso fue esta semana, fue el lunes la protesta. La semana pasada, en el seno de la OEA, se solicitó discutir sobre el TIAR, que es un mecanismo... El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para cuando un país americano es amenazado por una fuente externa. Eso se hizo famoso cuando Inglaterra con las Malvinas. Invade las Malvinas, se invocaba el TIAR para que nosotros no permitamos que alguien invada tierras sudamericanas. ¿Qué tiene que ver el TIAR con Venezuela? Fue aprobado el jueves por 12 países en la OEA, en el seno de la OEA. Tiene que ver porque establece unos mecanismos que no necesariamente es la invasión de un Estado, militarmente hablando, pero que pueda coayudar a una coalición internacional a ayudar a Venezuela. Nosotros sí tenemos una invasión, no extracontinental, pero sí tenemos una invasión muy evidente de Cuba, tenemos una invasión que ha sido pública de Rusia, tenemos una invasión también que ha sido pública de China en menor cuantía, pero va más por el tema económico. La semana pasada también la comisionada Bachelet presentó un contundente informe sobre la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria que hay en Venezuela. La semana que viene es la reunión de las Naciones Unidas, se va a tratar el tema de Venezuela y lo importante de todo esto es que seguimos trabajando para que haya un cambio en Venezuela. ¿Qué fácil? No lo es, no lo es. No lo es, porque en Venezuela usted cuando se pone de pie y firme, y lo digo con toda la propiedad del mundo, a usted o lo ponen preso, o lo asesinan, o le asesinan a su familia, o se tiene que ir al exilio en muchos de los casos, que es lo que ha venido pasando con muchos líderes. Entonces la situación no es sencilla y por eso es que nosotros hemos pedido en tantas ocasiones ayuda y por eso es que de verdad, y lo reitero en este momento, existe, por ejemplo, el Grupo de Lima, que siempre vamos a estar agradecidos por la creación de este grupo que nos ha ayudado en muchos aspectos. Una de las cosas que nos ayudaría mucho a nosotros es que ustedes, los venezolanos de buena voluntad, le cuenten al Perú que el comunismo reparte pobreza, no reparte riqueza, que parece que reparte riqueza. Para que veas que nosotros cuando tuvimos terrorismo e hiperinflación, en la década de los 80, para que te mueras, Paulina, en el Perú no había papa. Comenzaron a ver si importaban papa de Holanda. ¡Papa!
Papa, el Perú, el país, nosotros le hemos dado al mundo la papa. Llegó un momento en que no había limón. Con los limones tú vas a Piura, tiras una semilla y crecen los limones. ¿Cómo explícame, por Dios santo, ¿no es cierto?, que en Venezuela no hay gasolina, que en Venezuela no hay energía? No, que en Venezuela no hay alimentos cuando tienes un clima tan maravilloso. Ya, como ok, el pero nuestro. energía. En Venezuela, si la gasolina costaba menos que la Coca-Cola, y que no hay energía, que haya apagones. ¿Qué cosa es el comunismo en la economía de un país? Es lo que la gente no termina de entender acá en el Perú. Por eso hay que tener mucho cuidado con que uno de estos primos hermanos de Maduro termine de presidente. Cerrón, Goyo Santos, Adubiri, la Rojita, Verónica Mendoza. Ya sé que tú eres poco de hablar de la política peruana por un tema de respeto, pero el comunismo, ¿qué trae? No, yo creo que no hay que caer en el engaño del mal llamado socialismo del siglo XXI, que el fallecido Fidel Castro definió como el nuevo comunismo del siglo XXI. Entonces, hay que estar atentos que lo que se vive en Venezuela, muchos defienden que es un socialismo. Eso no es un socialismo. Eso no es un socialismo. La política que se implantó en Venezuela era un comunismo puro y duro, donde Chávez le hablaba de igualdad a la población y nos igualó a los pobres, nos igualó a que los venezolanos hoy en día el salario mínimo sea $2 mensuales. A eso nos igualó. Nos igualó a tener a uno de los países, al segundo país más productivo en petróleo y la segunda empresa más grande del mundo, que era Petróleos de Venezuela, hoy en día ha explotado, está desmantelada, no tiene empleados, los empleados los votaron masivamente, los despidieron masivamente a través de una cadena presidencial en radio y televisión, donde la empresa privada no existe, donde los medios de comunicación no existen, donde la educación no existe, donde se persigue hasta la Iglesia Católica, donde se persigue a los niños también, donde se vulnera el derecho a la identificación, porque en Venezuela usted no puede obtener ni siquiera una cédula o un pasaporte, que son cosas mínimas, y que el valor de la cosa más sagrada que puede tener un ser humano, que es la vida, no tiene validez. Has sido tú muy amable. Como siempre digo, qué bonitas son las venezolanas y qué fea es la comida venezolana. Un día le hice un favor a una amiga mía venezolana, me invitó a comer. Te voy a invitar a comer a mi casa. Me invitaron a comer a un sitio, ¿cómo se llama? En Barranco con Chorrillos, que se llama el Budaré. Ajá. Budaré. Y me trajeron, Kike, un plato de comida, hermano. No, no, Que no, era yo te una voy a invitar a torta comer de a mi casa. mayonesa. No, yo te voy a invitar Era a comer a un mi casa. crimen. ¿Cómo les puede gustar esta? Bueno, has caído al paraíso de la comida, no me vengas, ¿ah? No, ustedes te dan todas las Mises Universo del mundo, pero acá nosotros la comida peruana es no, es lo unas máximo. 780.000 veces más rica que la comida de ustedes. No es lo máximo, pero yo Ya. te voy a invitar a comer. Yo te voy a cocinar. Ya vas a Pero ver. comida peruana. El compromiso aquí en la Ok. televisión. Muy amable, Paulina. Han sido ustedes también muy amables, gracias a los venezolanos de buena voluntad que están viendo el PBO digital por Huelas, porque inclusive lo están viendo allá en Venezuela, a los que han venido de buena voluntad en buena hora, pero desgraciadamente la situación está dando para una xenofobia por el tema de la delincuencia.